En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Queridos amigos, queridos oyentes, estamos de nuevo en Yo también vendo empresas, donde, como ya sabéis, pues intentamos desarrollar temáticas que tienen que ver con las ventas B2B y intentar siempre aprender todos de todos. Yo soy David Navas, que ya me conocéis los que me seguís en este podcast. Te hablo desde el podcast de mi empresa Axala, puedes echar un vistazo. Y hoy, pues tengo un invitado que es Gonzalo Álvarez Marañón, que me va a ayudar a desarrollar un tema que creo apasionante y que además creo que es fundamental, que lo he titulado de la siguiente forma: ¿cómo debemos hablar a nuestros clientes? Así que vamos a empezar con Gonzalo. Gonzalo, lo primero, presentarte y saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, David. Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo y poder participar en esta conversación contigo y con tus oyentes. Estupendo. Bueno, Gonzalo, yo te he conocido hace poco a raíz de un tema profesional, pero bueno, al ver lo que hacías, perdonad, al ver lo que hacías en tu ámbito profesional, pues la verdad que me pareció muy relevante invitarte a participar conmigo en este programa. Para los que no conocéis a Gonzalo Álvarez Marañón, pues comentaros que es un experto en oratoria, en hablar en público y en presentaciones. Tiene una empresa que podéis echar un vistazo en internet que se llama El Arte de Presentar. Ha escrito varios libros, entre ellos pues uno que me ha parecido muy chulo, que ahora nos contarás un poquito, en formato cómic, ¿no? Que es el superhéroe de las presentaciones. Conviértete en un arma de persuasión masiva. El título es contundente, el subtítulo sobre todo. Tiene algunos otros libros como El Arte de Presentar. Tiene libros también de temas de seguridad lógica, pues cómo protegernos de los peligros de Internet, etcétera. Y bueno, pues la verdad es que me ha parecido que tienes una actividad realmente muy interesante, ¿no? ¿Cómo empezó esta pasión tuya por el tema de hablar en público, de presentar? ¿Cómo fue? Eso empezó ya desde niño. Yo siempre imagino que todos los oyentes, cuando iban al colegio, en su clase habría algún niño o niña repipi asqueroso que siempre levantaba la mano, daba la lección. Pues bueno, pues yo era ese niño. Y a mí pues me gustaba salir ahí a la pizarra, a dar la lección, a contar chistes, a lo que hiciera falta. Y desde entonces, pues es algo que lo he llevado siempre a mi ámbito profesional. Yo empecé a trabajar en el entorno de la ciberseguridad, como mencionabas ahora esos últimos libros, y lo primero que hice fue crear un sitio web para divulgar contenidos sobre ciberseguridad. No existían los blogs en aquella época, estoy hablando del año 1997, entonces me creé yo mi propio sitio web y ahí yo Un pionero, Gonzalo. publicaba, pues bueno, hasta cierto punto. Como yo estudié la carrera de Teleco, pues me gustaba evidentemente la tecnología y lo que siempre me ha gustado además ha sido esa divulgación. Después, cuando yo ya empecé con mi empresa en el año 2000, 2001, ahí una de los pilares, digamos, de nuestro negocio era la formación y me encantaba dar cursos. A partir de ahí empecé también a dar muchas conferencias, me contrataban para pues, dar una keynote en eventos, congresos sobre ciberseguridad, sobre estos temas. Y bueno, pues es una actividad que me gustaba mucho. Y por eso la fui convirtiendo también en el core de nuestro negocio, de nuestra actividad profesional. Y en el año 2007, me acuerdo, era en diciembre de este año, Ujú. hubo una charla que yo di en un evento sobre ciberseguridad y fue la mejor charla que me había salido hasta entonces. Y entonces, después de las presentaciones, en la comida estábamos los ponentes y uno de ellos me dice: oye, Gonzalo, ¿y
¿tú a qué te dedicas? Y yo le digo, pues bueno, yo doy cursos de criptografía, de aplicaciones web y tal. Y él dio un golpe en la mesa y dijo, no, tú lo que tienes que hacer es dar cursos de cómo hablar en público. Ostras. Y a partir de ese momento es cuando empecé a girar mi orientación profesional, porque creé el blog del arte de presentar y además no lo hice con una intención de, venga, me voy a dedicar ahora a esto profesionalmente. Fue algo totalmente, vamos a decir, sin planificación ninguna. Yo dije, pues mira, es verdad, yo puedo compartir con mucha gente estos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de tantos años, subido a los escenarios, viendo a gente buenísima de la que yo aprendía mucho. De hecho, había colegas que me decían, oye, tengo que hacer una presentación, Gonzalo, ¿no me puedes ayudar a hacer alguna de estas cosas que metes tú? Tal? Y dije, bueno, pues en vez de ir ayudando de uno en uno, vamos a crear un blog y así puedo ayudar a todo el que se pase por allí y quiera leer mis consejos. Y luego aquello cobró vida, porque al cabo de un año, ya en el 2009, me empezaron a llamar para dar conferencias, de ahí pasaron a llamarme para pedirme cursos. En el 2011 me llamó la editorial Planeta para escribir el libro que lo titulé El arte de presentar, igual que el blog. Y bueno, pues poco a poco, cada vez me fui metiendo más en eso. Me llamaban directivos para que les ayudara ya pues a hacerles coaching de comunicación. Me llamaban de empresas para ayudarles con una presentación que tenían que hacer a lo mejor en un gran evento, pues para que les ayudara. Y bueno, pues empecé ya a virar hacia este negocio, contraté gente que ya eran diseñadores especializados en PowerPoint, o contraté también formadores, porque yo solo ya no podía llegar a todas las formaciones que se me pedían, y bueno, y así fue como fue creciendo la cosa. Hay que ver ¿no? Las vueltas que da la vida, ¿no? Del tema Pues de la sí. seguridad, que bueno, por cierto sé que nunca has abandonado, pero No, eso es cierto, fíjate, porque siempre me ha atraído. pero fíjate, ¿no? El vuelco que te dio hacia una pasión tuya, ¿no? Un tema que desde pequeñito, como decías, tenías esa vocación y cómo te la descubrieron y cómo lo conseguiste encauzar. Mira, a mí me encanta el tema del lenguaje. La verdad que soy un apasionado. Yo en todas las formaciones, que en eso compartimos un poco terreno común, ¿no? En el tema de la formación, yo en todos los cursos que doy de ventas, suelo empezar casi todas las formaciones con una pequeña charla que la llamo venta, lenguaje y poder, ¿vale? Yo he visto en uno de los vídeos tuyos que también hablas en algunas ocasiones del tema del poder, ¿no? También en el libro que hemos visto, que antes hemos mencionado, hablabas de la palabra persuasión, ¿no? Que la persuasión pues no deja de ser una forma de poder, entendiendo el poder no en una connotación como suele casi siempre asimilarse a título negativo, ¿no? Sino, oye, el poder es simplemente la capacidad de ampliar la acción, tanto la propia como de las personas, ¿no? Que me rodean a través de diferentes estrategias, mecanismos, etcétera. Y buscando siempre, oye, pues una simbiosis en el objetivo que se busca. ¿Qué me puedes comentar sobre este tema de la relación que tú crees que tiene el lenguaje con esta capacidad de persuasión o de poder en un sentido positivo? ¿Cómo lo ves? Pues mira, para mí ese poder del que hablas tiene que ver con la capacidad de persuadir. Hay gente que tiene un gran poder y para mí no es el poder que dan las armas, porque tú con las armas, a ver, puedes persuadir, sí, pero la acción que realiza la persona no es por voluntad propia. Para mí lo que importa es inspirar en la audiencia el deseo de cambiar. Pues esto se dice, ¿no? Yo puedo pagar dinero para que alguien me bese o me abrace, pero no puedo pagar para que me ame, ¿no? Yo puedo pagar dinero para comprar píldoras para dormir, pero yo no puedo pagarle dinero al sueño para que me visite por la noche. Y así, nosotros, cuando queremos inspirar en los demás un cambio, no podemos obligarles. La gente solo cambia si le da la gana, no porque tú le obligues. Efectivamente, yo le puedo poner una pistola en la cabeza, el poder de las armas o el poder del dinero, pero no cambiará en su fuero interno, ¿verdad? Todos sabemos, ¿no?, que estará diciendo pues como Galileo y sin embargo se mueve, ¿no? Vale, ¿qué quieres que diga? Pues digo esto ante la amenaza de muerte, pero y sin embargo se mueve. Cuando persuadimos en el sentido para mí más podríamos decir, positivo de la palabra, lo que estamos haciendo es ayudar a la audiencia en un cambio que le beneficie. A veces la línea que separa influir, persuadir, de manipular es muy delgada.
¿Dónde para mí está la diferencia? En cuál es el deseo que a ti te anima. Si lo que tú buscas es el provecho de la otra persona o el provecho propio. Pues por poner un ejemplo, cuando un padre le dice al hijo, hijo, come las verduras que hay en el plato, él lo hace pensando en el bien del niño, no porque él tiene una tienda de verduras y así va a vender más. Y entonces, cuando nosotros persuadimos, lo que nos anima es el deseo de mejorar la situación de la otra persona. Y yo Correcto, lo sí, que sí. busco es inspirarle ese cambio. Para mí, por ejemplo, ¿qué es un vendedor? Es un agente del cambio. A mí me gusta definirlo de esta manera, porque el vendedor, en cierto modo, abre posibilidades, abre horizontes en la mente del cliente que no estaban ahí antes de que le visitase. Y una de las características fundamentales que considero que tiene que tener un vendedor es la confianza plena, sincera, en que su producto o servicio, del tipo que sea, va a de verdad mejorar la vida de su cliente. Cuando tenemos estas circunstancias, yo tengo un producto, una tecnología, un servicio y un cliente a quien creo que le van a ayudar, entonces persuadirle para que lo use el cliente es un buen acto, vamos a decir, en el que todos ganamos. Yo ganaré el dinero de la venta, la reputación, lo que sea, y mi cliente ganará una mejora en su vida. Será grande o pequeña, dependiendo del tipo de servicio, producto que estemos hablando, pero yo creo en conciencia que su vida va a mejorar tras su interacción conmigo y tras la compra de ese producto o servicio. Plenamente de acuerdo. Vender en ese sentido no es más que ayudar, ¿no? Ayudar a descubrir esas necesidades, esas carencias y, muy importante lo has dicho, a ampliar las posibilidades de la acción. Eso es. Forma, Vender es servir, es como me vender gusta es de decirlo. una forma buscando muchas veces esa persuasión, ese convencer, pero siempre con ese objetivo que tú has marcado de ser un poder simbiótico, mancomunado, comunicativo, más que la palabra, digamos, que siempre se asimila, ¿no?, con el poder a nivel parasitario, en el cual solo busco mi beneficio, ¿no? ¿No? Pues efectivamente. Y bueno, ¿y el lenguaje en qué nos ayuda? El lenguaje es una pieza clave porque si nosotros pensamos en pues, cualquier ser humano, cada uno de nosotros vemos la realidad a nuestra manera. Si dos personas estamos contemplando exactamente lo mismo, y da igual que sea desde una botella de agua, un móvil o una noticia que ha salido en el periódico, vamos a hacer una lectura, una interpretación distinta. ¿Por qué? Porque no hay dos personas iguales. Cada persona ha vivido una historia personal a lo largo de la cual ha adquirido conocimientos, creencias, condicionamientos, todas esas experiencias han ido moldeando cómo ahora va a percibir la realidad. Por lo tanto, esas dos personas, ¿cómo pueden comunicarse? Si cada una tiene, en PNL se suele hablar del mapa, ¿no? El mapa del territorio. Cada persona tenemos un mapa y no podemos viajar juntos si nuestros mapas son diferentes. Porque si en mi mapa aparece que la montaña está a la derecha del río y en el tuyo aparece a la izquierda, no, va a haber un conflicto y no vamos a poder viajar en la misma dirección. Por lo tanto, ¿qué es lo que permite el lenguaje? La comunicación a través del lenguaje, y fíjate que aquí no solo me refiero al verbal, también al no verbal, lo que nos permite es viajar al mapa del otro, viajar a su historia personal. Y la única forma posible de poder realizar ese viaje es a través de las preguntas. Porque ¿cómo sé yo lo que hay en la cabeza de la otra persona? ¿Cómo puedo sacar a la luz el mapa que él lleva en su interior? Solamente preguntando. Y cuando yo pregunto, es cuando puedo ir extrayendo cuál es la visión, la percepción que tiene esta persona de la realidad. Por eso para mí, una de las herramientas de comunicación, es más, yo diría la herramienta de comunicación fundamental que debería estar en el arsenal de todo vendedor es la capacidad de preguntar, de hacer buenas preguntas. Y esto parece una perogrullada, para preguntar, y es absolutamente difícil. Bueno, sí, sí, hay Yo, mucha ciencia sobre eso, el tema de las preguntas, ¿no? El poder indagar para poder descubrir y entender, porque solamente a partir de entender, para lo cual hay que escuchar, para lo cual hay que hacer preguntas, es desde donde yo puedo intentar lanzar esa ayuda, ¿no?, de la que hablábamos antes.
Claro, ¿Qué opinas? porque... ¿Y lo- qué opinas, ligando con y perdona que te interrumpa o que sí. se haya interrumpido un poco tu hablar, ¿no? ¿Qué opinas, volviendo al tema de las preguntas, hilándolo con lo que hablábamos antes, a lo mejor íbamos a avanzar en ello sobre Ujú. las preguntas, digamos, persuasivas? Es decir, ¿hay preguntas persuasivas? Sí, para mí las preguntas persuasivas son aquellas en las que el cliente se convence a sí mismo. No en las que yo le trato de convencer. Porque para mí el gran problema que nos encontramos en la venta es que mucha gente trata de convencer al cliente de las bondades de su producto o servicio. No, esto es muy bueno por esto es muy bueno por otro, pero no hay nada más potente que ayudar al cliente a descubrir en tu producto cuáles son los beneficios o ventajas que a él le van a ayudar. Y esto es algo que tú en principio, no vas a estar capacitado para hacer, porque, como decía antes, tú desconoces cuál es su mapa, tú no sabes cuál es su percepción y solamente con preguntas podrás llegar a ello. Entonces, ¿cuáles son las preguntas más persuasivas que hay? Aquellas que le invitan al cliente a reflexionar y a descubrir qué es lo más útil para él en tu producto o tu servicio, en vez de tratar de ir a descubrírselo tú, porque como desconoces cuáles son sus necesidades, qué es lo que está pensando, entonces no estás cualificado para podérselo descubrir. Te voy a dar un tip, a ver qué te parece, lo voy a compartir contigo, sobre todo esto que estás hablando, ¿no? Sobre el arte de conversar y de generar, para mí, esa danza que se tiene que producir cuando la comunicación fluye. Todos lo hemos experimentado con alguna persona, ya sea un amigo, un familiar o incluso un cliente que de repente nos vemos como embelesados y a la vez perfectamente como acoplados en la conversación cuando ésta se produce en esa forma que hablo yo, de una forma quizás un poco retórica a través de la palabra danza, ¿no? Pero es que realmente se produce como una danza. Yo muchas veces siempre, bueno, me doy cuenta y siempre recomiendo a la gente a la que yo intento ayudar en la parte de formación que en las primeras reuniones, pero no solamente en las primeras, pero sobre todo en las primeras reuniones que se llaman de discovery, de descubrimiento, la primera reunión de apertura en la cual te vas a reunir con un posible cliente que te va a recibir y al que no conoces, realmente prácticamente salvo 4 preguntas e intentar fomentar que se cree esa conversación en la cual sobre todo la persona hable y tú escuches para comprender, es un poco lo que tenemos que llegar en esa primera reunión. Y muchas veces a mí me ocurre que sorprendo a mi interlocutor porque a lo mejor me levanto de la mesa y prácticamente no le he dado ningún tipo de solución, ningún tipo de planteamiento de lo que yo le estoy ofreciendo. Porque yo necesito muchas veces comprender, interiorizar, reflexionar sobre lo que me ha contado para luego poder, de una forma más consultiva, pues poder atenderle. Hace poco fui a un notario. A mí me ponen muy nerviosos los notarios. Hmm. Y yo fui a exponerle una casuística que tenía una cierta complejidad. Claro, ni me estaba escuchando, o sea, me estaba despachando. Al final le paré, que también tenemos una especie de reverencia ante el notario, ¿no? Le paré y le dije, oiga, mire, perdone, cuando a mí un cliente me cuenta algo, yo lo primero atiendo con mucha atención, escucho, tomo notas, y si la situación es suficientemente compleja, no puedo decirle nada en ese momento, salvo 4 vaguerías, que bueno, se los puedo apuntar, pero necesito interiorizar y reflexionar lo que me ha contado para luego venir con una solución. Entonces, te quería plantear el tema de la escucha activa, que sé que es un tema fundamental, pero ¿escuchar es parte de la conversación? Escuchar es la parte más importante de la conversación, porque lo que suele ocurrir a veces es que la gente no habla, sino que superpone monólogos. En una ocasión escuché a, es el nieto de Eugene Dors, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, que es el sacerdote, dio una conferencia con motivo de la publicación de su libro, que era algo así como Escuchando el Sí, silencio. algo de silencio de Eugenio Dors, sí, algo así. Eso es. Mm. No recuerdo ahora el título. Y contaba esta anécdota, él es sacerdote, y entonces pues, en un hospital estaba y le habían llevado le habían llamado para pues, entrar a hablar con alguna paciente. Y en la puerta él escuchó el diálogo que había entre las dos pacientes que estaban compartiendo habitación, cada una en su cama. Y le decía una a la otra,
pues a mí esta tarde me va a venir a visitar mi hijo. Y la otra le decía, pues a mí esta tarde me va a venir a visitar el doctor no sé qué tal. Y la otra le decía, pues mi hijo está trabajando en no sé qué, no sé cuántos. Y el otro le decía, pues el doctor tal es una eminencia, no sé qué, no sé qué. Y entonces él lo que explicaba era este concepto, ¿no? Ahí no había ningún tipo de diálogo ni conversación, solamente había dos monólogos superpuestos, durante el cual las dos mujeres muy corteses se dejaban a cada una su espacio para sus monólogos sin interrumpirse. Entonces, en muchas ocasiones, cuando estamos hablando en una conversación con un cliente, cuando le permitimos cortésmente hablar, no estamos escuchando. Realmente lo que estamos es preparando nuestra réplica o preparando lo que vamos a decir a continuación. A veces escuchamos una palabra clave, ¿no? Si yo vendo una tecnología de ciberseguridad para luchar contra, yo qué sé, ataques de ransomware, tal, y entonces un momento la persona dice ransomware y yo, ¡paf!, ya está, automáticamente, ya he escuchado ransomware, perfecto, ahora le voy a decir esto, lo otro, y has dejado de escuchar. Entonces, cuando yo escucho, ya no sé si las etiquetas, esta escucha activa, tal, o sea, escuchar es estar prestando atención a lo que está diciendo la otra persona, pero no con la intención de replicar o esperar impacientemente a ver cuándo acaba ya este pesado y ya me deja a mí contar las cosas, sino escuchar con la intención de comprender. Porque cuanto más comprendes, como hablaba al principio, ese mapa, esa historia del otro, mejor posicionado estás para ayudarle. Y fíjate que no digo para venderle, porque a veces también nos queda esta idea. No, no, estás mejor posicionado para ayudarle. Y esto pasa, mira, yo me acuerdo una anécdota, yo en su momento, cuando descubrí que la gente también quería sus sesiones de coaching, tal, pues bueno, pues me hice la certificación de coach con ICF Spain y pues tuve al principio algún cliente también de coaching. Y me acuerdo perfectamente una persona que termino la sesión con ella y me dice, me he sentido completamente escuchada. Y le decía, hombre, pues mal coach sería yo si no te escuchase. Y decía, ya, pero es que nunca me había pasado que alguien me escuchase con esa atención, con eso tal. Y decía, bueno, pues es la esencia del coaching, ¿no? La escucha. Y esto es algo, esta anécdota de esta mujer pone de manifiesto que efectivamente a nosotros nos cuesta mucho escuchar, porque todos queremos hablar, todos queremos contar nuestra vida y sin embargo escuchar es muy difícil. Yo recuerdo una ocasión en el autobús, hace muchos años, yendo de Madrid, Bilbao, Madrid, que yo hace antes, pues cuando no tenía coche iba mucho en el autobús, y una vez me senté al lado de un señor y bueno, pues, pues ¿en qué trabaja? No sé qué tal. Y le empecé a hacer, a mí me resultaba interesante, tampoco era Hollywood, pero me resultaba interesante escuchar el trabajo de este señor y yo le estuve haciendo preguntas y estuvimos las 4 horas hablando. Y cuando llegamos a Bilbao, pues de 4 horas, un poco más que dura el viaje, pues a lo mejor yo había hablado, si sumas todo el tiempo de mis preguntas, 5 minutos, y él había hablado pues 4 horas y 15 minutos. Madre Y mía. me acuerdo que se despedía de mí y me decía, o sea, qué bien habla usted, me ha encantado su conversación, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues tampoco es que haya hablado mucho, pero él se había sentido escuchado. Y además yo hacía preguntas. ¿Por qué? Bueno, pues si había algo que me empezaba a hablar del nieto tal, que a mí eso no me interesa, yo le decía, sí, pero cuénteme, y cuando estuvo en no sé qué. Entonces, no hay nada que le pueda alegrar más a una persona que sentirse escuchada. Hoy en día, tal como vivimos, escuchar al otro es vamos a decir casi un acto de amor, porque es tan difícil sentirse escuchado. A mí me contaban una vez una anécdota de una niña que decía, yo sé que mi mamá me escucha, no, perdón, yo sé que mi mamá me quiere porque cuando le hablo guarda el móvil en el bolso. Bueno, Entonces, fijémonos, ¿no? Este tipo de cosas. muy Los bueno, muy niños bueno. también se dan cuenta. Entonces, ¿cuántas veces estás hablando con otra persona, como contabas tú ahora del notario, y está con el móvil? Entonces, a ver, no me hagas creer que me estás escuchando si estás con el móvil, porque no me estás escuchando de verdad. Y este escuchar de verdad, que es interesarse por el otro, pero es un interés genuino, porque a Yo ¿sabes veces... cómo lo llamo, Gonzalo? Lo llamo, fíjate a ver qué te parece la palabra, lo llamo hacerse cargo de. Alguien te está hablando y realmente tienes un interés en lo que te está diciendo, te está interesando, pero me estoy haciendo cargo de entenderlo, de comprenderlo.
A mí eso me gusta mucho expresarlo. Estás participando activamente. Claro. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que es muy difícil, porque no estamos realmente muy acostumbrados a esa escucha activa, ¿no? Y ese ronroneo, ese mascullar interior que todos tenemos aquí, brum, 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 donde tú lo has dicho, está la otra persona hablando y nosotros, más que estar pendientes de, haciéndonos cargo de, lo que estamos haciendo es preparar nuestra respuesta, cuando ni siquiera estamos, con lo cual nunca se produce esa danza, ¿no? Nunca, es difícil que se produzca ese acoplamiento, esa danza. Así que estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. A mí me gusta mucho, por irnos a otro tema también relacionado, a mí me gusta mucho las ventas y me gusta mucho la filosofía, y entonces intento buscar puntos de conexión, ¿no? Uh-huh. Hay un par de filósofos que son filósofos del lenguaje, que tienen dos frases que a mí siempre se me quedaron grabadas, ¿no? Uno se llamaba Wittgenstein y otro se llamaba Derrida, y decían cosas muy parecidas. Uno decía, con una frase muy breve, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y el otro decía algo parecido, venía a decir algo así como que no hay nada detrás del texto. Venían un poco a indicarnos la importancia de que nuestra mente y nuestras ideas y todo lo que podemos expresar estructuralmente es lingüístico, y también nos recordaban mucho en sus escritos la capacidad generativa del lenguaje, la capacidad de crear, pues eso, nuevas situaciones, nuevos mundos donde antes no existían. ¿Qué opinas de este tema de la capacidad generativa? De si somos o no somos capaces a través del lenguaje de crear nuevo mundo en un sentido amplio, ¿no? Nuevas situaciones que antes no existían. Es cierto que si mi lenguaje está limitado, mi capacidad de pensar está limitada, porque cuando estás ya en un nivel de razonamiento abstracto, el lenguaje es un límite para tu capacidad de pensar. Y luego también es cierto que el lenguaje nos permite, en cierto modo, crear esa realidad en la que vivimos. Yo leí un libro que era Metáforas que nos piensan. Ahora, que me perdone el autor, pero no recuerdo ahora su nombre. Y él escribía sobre cómo, dependiendo de qué palabras existen, y sobre todo él iba más al tema de las metáforas, en nuestro lenguaje, así vamos a crear la realidad a nuestro alrededor. Y pongo un ejemplo muy sencillo que en Occidente, desde hace milenios, se ha utilizado la metáfora el tiempo es oro. El tiempo es oro, y eso ya viene de los romanos, ¿eh? Por lo tanto, el tiempo se atesora, el tiempo se gasta, el tiempo se invierte, el tiempo se pierde. Vemos cómo cuando hablamos del tiempo, en Occidente estamos todo el rato, en nuestro lenguaje español, en concreto ahora que estamos hablando en español, estamos todo el rato utilizando metáforas financieras. Y no es azar, no es nada casual que el tiempo lo pierdas, lo inviertas, lo gastes. El tiempo lo ganas. ¿Os dais cuenta? Siempre estamos utilizando metáforas financieras. ¿Por qué? Porque en Occidente se aceptó una metáfora que ha condicionado nuestra relación con el tiempo. Por eso el salario se paga por horas o por jornadas. No se paga. Viene de sal, ¿no? Sí, que viene de sal, efectivamente, porque en los tiempos de los romanos, la sal. Y esto siempre me acordaré en primero de BUP, en la asignatura de historia, cuando nos decían, ¿y para qué sirve la sal? Y nosotros decíamos, pues para echarla a la comida. Decía, ¿y para qué quiere una persona 10 kilos de sal? Pues no sé, le gustará mucho la comida salada. Decía, no, burros, es para ¿dónde? No había neveras, ¿no? Decía, entonces, ¿cómo conservaban los alimentos? Pues con sal. Bueno, pues volviendo al tema del lenguaje y su capacidad generadora, la metáfora del tiempo es oro, y esto es algo lingüístico exclusivamente, condiciona el lenguaje que usamos para hablar del tiempo, que es totalmente financiero, y eso condiciona cómo nos relacionamos con el tiempo. En otras culturas, y en este libro contaban, ¿no?, pues algún ejemplo de culturas sudamericanas, de aborígenes, usan otra metáfora para el tiempo. Y entonces ellos no tienen el concepto de perder el tiempo, no tienen el concepto de ganarlo. Ellos pueden, cosas como que quedan una reunión de los jefes y pueden tardar 6 meses en llegar. El que ha llegado el primero ha llegado 6 meses antes que el que ha llegado el último. Y no pasa nada, nadie está pendiente, jolín, aquí, que no llegan, ¿qué estará pasando?
y no pasa nada, porque tienen otro concepto radicalmente distinto del tiempo como consecuencia de que en su lenguaje utilizan otro tipo de palabras. Entonces es fascinante cómo el lenguaje nos puede condicionar cómo interpretamos y creamos la realidad. En el libro hablaba del lenguaje, por ejemplo, de los chinos, cómo es tan distinto del lenguaje nuestro occidental y por eso tienen una cosmovisión y una forma de entender la vida radicalmente distinta de la nuestra. Es como, y aquí hablo de otras metáforas, ¿no? Si a ti te preguntaran, David, mira, sí, te lanzo la pregunta, ¿tú cómo llegaste a este mundo? ¿Como una estrella fugaz caída del cielo o como una planta que brotó de la tierra? De la Tierra. Yo diría yo diría que de la Tierra. Ajá. Vale, pues tú de alguna manera estás haciendo tuya la metáfora oriental, en la que se distingue radicalmente de la metáfora occidental. Para los occidentales, como consecuencia de la cultura judeocristiana, Dios creó el mundo y luego creó al hombre sobre el mundo de la arcilla, modelándolo al que le insufló vida. Y el hombre, por lo tanto, es algo separado del mundo, porque ha sido creado, pero no es del mundo. De hecho, nosotros somos los reyes de la creación, según la cosmovisión pues, judío-cristiana. Y como somos los reyes, tenemos toda la autoridad divina para explotar el mundo y para hacer con él lo que queramos, puesto que somos los reyes. Y además estamos separados. Y el mundo es un mecanismo, el mundo, las metáforas que se utilizan a veces para dirigirse a Dios en la judeocristiana es Dios es el arquitecto, Dios es el relojero, Dios es el alfarero. Entonces, vemos que es alguien que fabrica cosas, ¿no? Y entre otras, fabrica los hombres y el mundo. Ahora, si nosotros nos vamos a otro tipo de metáfora, tenemos un lenguaje distinto y un mundo distinto. En la cultura oriental, tradicionalmente, el mundo es el mundo y los individuos, los animales, lo que hay en el mundo son uno, no son elementos separados. Por lo tanto, algo como el budismo, etcétera, de ese respeto a la vida, no puede existir en la cultura judio-cristiana. No, es interesantísimo, ¿eh? Hoy nos está saliendo un programa un poco filosófico, ¿eh? Pero está muy bien, a mí me encanta. Todas estas metáforas, ¿no? En el cual estamos viendo pues, los elementos de recursividad que hay entre el lenguaje, el hacer, el ser, el poder y toda una serie de influencias culturales más o menos cercanas, más o menos abstractas, que nos dibujan a cada uno de nosotros en las diferentes culturas en las que vivimos, ¿no? Que es fascinante. A mí también, por ejemplo, me recuerda mucho un libro que me encanta de un sociólogo alemán, de Max Weber, que habla sobre el desarrollo, fíjate, del capitalismo a través de la influencia que tenía para ellos la religión protestante, ¿no? O sea, ¿por qué en ciertos países el capitalismo se desarrolla antes que en países católicos, ¿no? Bueno, pues todas estas influencias, desde luego, están operando y, por supuesto, que influyen en nuestra forma de ser, de hacer y, cómo no, de hablar, de las palabras y de hasta dónde podemos llegar. Eso, para mí, es claro de que en cada ámbito en el que nos movemos, ya sea un ámbito más o menos extenso, digamos, nuestra cultura occidental en España, o incluso en nuestro ámbito familiar o de la oficina o con nuestros clientes, se dan un conjunto distinto de lo que yo llamo juegos del lenguaje, ¿no? De pequeños códigos que son válidos solamente en ciertos ambientes, en ciertos círculos, ¿no? Y eso también es importante, obviamente, dominarlo, ¿no? Pues si yo pretendo, por ejemplo, como pretendo ahora últimamente, conseguir clientes dentro del sector farmacéutico, tengo que de alguna forma imbuirme en su forma de ver el negocio, de interiorizar cómo trabajan, pues para empezar a utilizar esos códigos del lenguaje, esos juegos, ¿no? Y creo que también es importante. Eso, por ejemplo, hay un investigador que es Cialdini, Robert Cialdini, que es un psicólogo, publicó hace años un libro en el mundo de las ventas sobre la persuasión. por eso, porque publicó el libro de Influence, ¿no? Entonces, él hablaba de los 6 principios de la influencia. Y uno de los principios de la influencia está conectado con lo que acabas de decir, que es el que él llamaba el principio de familiaridad. Entonces, él en sus experimentos lo que demostraba era que cuando una persona nos resulta familiar, estamos más receptivos pues a hacer algo por esta persona. ¿Qué significa que nos resulte familiar? Pues que comparta nuestra ideología, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestras ideas, nuestros
códigos, ¿no? Entonces, eso es algo siempre muy recomendable para todo vendedor y es, si tú quieres pertenecer a un grupo, tienes que adoptar el código de ese grupo. Y los códigos no solamente son lingüísticos, como hablamos antes, el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Entonces, a nivel verbal tendrás que hablar su lenguaje, su jerga, etcétera. A nivel no verbal, pues tendrás también que comportarte como ellos, etcétera. De hecho, hay, pues por ejemplo, en la PNL suelen hablar de lo que llaman el mirroring. El mirroring es reflejar de una manera sutil cuál es el comportamiento de la otra persona. Y digo sutil porque aquí hay gente que comete errores de bulto, ¿no? Cuando tú observas pues, la típica pareja que está en el restaurante acaramelados, hablando ahí románticamente, una cosa que se suele notar es que existe este reflejo. Si uno se acerca, el otro se acerca. Si uno alarga la mano, alarga la mano. Y a veces incluso gestos, ¿no? Si apoya la mano, el otro apoya la mano. Y no es una cosa consciente que estés diciendo voy a tratar de imitarle, sino que genera esta sensación de rapport, ¿no? Esta sensación de sintonía. Yo en castellano suelo decirlo sintonía. Y entonces, bueno, pues sintonizar con tu audiencia, con tu cliente, siempre es algo muy positivo, siempre y cuando guardes las normas del decoro, ¿no? Porque a mí me contaron una anécdota de un vendedor que iban dos, de hecho, por eso uno de ellos la contaba del otro. Y fueron a visitar a un cliente, pues que era un directivo muy importante, y resulta que este directivo también había hecho cursos de PNL. Entonces, él se fijó pues que igual apoyaba la mano tal y uno de los vendedores apoyaba la mano. Entonces él se echó así para atrás en la silla y el otro se echaba en la silla. Y entonces cuando ya vio que el otro estaba reflejando, ya cogió y puso los pies encima de la mesa, el directivo. Y entonces ya el otro le miraba al vendedor como, ¿qué hago? ¿Le reflejo esto? ¿No? Tal, ¿no? Y entonces ya le decía como, bueno, sí, ya veo que has hecho cursos de PNL, ¿no? Pero ahora tienes que aprender a ponerlos en práctica. Muy bueno. Entonces, eso es lo que a veces nos ocurre, que leemos, a ver, Internet, como todo en la vida, ¿no? Es como la espada de doble filo, es muy buena porque tiene muchísima información y es muy mala porque tiene muchísima información. Entonces, puedes encontrar consejos de lo más variopinto, de lo más peregrino, y te pueden decir tú, por lo que estamos hablando ahora, refleja al otro, usa los mismos códigos, pero hay que mantenerlo, decía yo, dentro del decoro porque tratas a veces de imitar o hacer pasarte por quien no eres y entonces eso va a quedar mucho peor, ¿no? Claro. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, como decías, dominar la jerga, porque eso la gente lo ve como que eres un insider, ¿no? Entonces, si a ti te ven como un outsider, este no es de los nuestros, no vas a tener la misma capacidad de persuasión que si a ti te perciben como un insider. ¿Qué hace falta para ser insider? A ver, pues mira, sinceramente, no tienes que reflejar los gestos ni tienes que vestirte exactamente como ellos, pero tienes que demostrar que empatizas con ellos. ¿Eso qué significa? Que conoces sus problemas, conoces sus necesidades, sabes qué les preocupa cuando se levantan por la mañana. Y para mí esta es la verdadera esencia de formar parte del insider. Porque si yo me dedico a otro negocio, yo no puedo vestir como ellos ni hablar como ellos exactamente, eso no tiene sentido, pero yo sí puedo empatizar con ellos en el sentido de sé que te preocupa, para eso estoy aquí, para ayudarte a librarte de tus preocupaciones o por lo menos a aliviarlas. Claro, fenomenal, la verdad que sí. Oye, llevamos hablando ya un ratito, ¿vale? Pero me quedan muchas cosas en el tintero, aunque no vamos a poder desarrollarlas todas, pero no quiero pasar de largo sin tratar un tema. Hasta ahora estamos hablando un poco como en abstracto o estamos hablando mucho del uno a uno, ¿no? De la conversación uno a uno. Pero una de las cosas que más miedo dan a las personas y que es más difícil de aprender habilidades es cuando no ya tienes que hablar uno a pocos, sino uno a muchos ante una audiencia. Y eso a la gente le da terror. ¿Qué claves nos puedes dar sobre este tema? A ver, Hablar yo creo, público. sí, hablar en público y sobre todo audiencias grandes. Primero, ¿de dónde surge este terror? ¿No? ¿Cuál es la fuente de este miedo? Y yo por mi experiencia y lo que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años en mí y ayudando a tantas personas, a tantos alumnos con el tema de la comunicación, la fuente de ese miedo es que estamos volcados en nosotros mismos. Nos preocupa
si cerraremos nuestra venta, si diremos una tontería, si apareceremos como una persona brillante o nos juzgarán mal. En definitiva, todo el foco está puesto en nosotros, en qué puedo estar haciendo mal, bien, estás todo el rato pendiente de ti mismo. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues mira, yo siempre me encanta la siguiente metáfora. Yo no sé presentación exactamente, etimológicamente, de dónde viene, pero está claro que está emparentado con la palabra presente. Ahora bien, ¿qué es un presente? Un presente es un regalo. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, a mis clientes, olvídate de hacer presentaciones y empieza a hacer regalos. Si aceptamos esta metáfora y la vamos profundizando, una de las cosas que nos damos cuenta es que si yo tuviera que hacer un regalo convencional, físico, ¿vale? A una persona por su cumpleaños, ¿qué es lo primero que tengo que saber de esta persona? ¿Cuáles son sus gustos? ¿No? ¿Qué necesita? Porque yo no puedo regalarle a alguien partiendo de lo que a mí me gusta. A mí me encanta la escalada. Pues mira, te voy a regalar, David, por tu cumpleaños, 6 cintas express. ¡Hala! Entonces, si escalas, maravilloso, que cuestan 20, 30 euros cada una. O sea, no es moco de pavo, 120, 180 euros me he gastado. Pero si tú no escalas, dirás, ¿y esto para qué me lo han regalado? Pues Wallapop, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a hacer con ello? ¿Qué tengo que hacer para regalarle a alguien algo? Pues qué necesita, qué gustos tiene. Y ese es el primer paso de la comunicación, acercarme al otro, tratar de partir, o sea, abandonar, dejar de lado mi mapa, mi historia, para viajar a la historia, al mapa del otro. Ese es el primer punto de la comunicación. ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? ¿Qué resultados persigues? ¿Qué problemas te encuentras? Si yo no conozco esto, a partir de ahí, toda mi comunicación será estéril, porque no voy a aportarte valor. Y el objetivo de la comunicación es aportarte valor. Y ahora, si seguimos incluso profundizando más con esta metáfora, pensemos en una persona que le va a hacer un regalo a otra. Un regalo que te lo has currado muchísimo, has indagado, que le gusta, tal. Te has gastado un montón de dinero o de tiempo elaborando ese regalo y se lo vas a dar. ¿Cómo te sientes en ese momento cuando se lo estás dando? Muy bien, Pues ¿no? normalmente Te sientes con ganas de hacerlo, ¿no? eso es, te sientes ilusionado y también hay una emoción menos halagüeña, ¿verdad? Ahí a veces también aparecen nervios, ¿no? ¿Y si no le gusta? ¿Y Sí. si no he acertado? ¿Y si no era lo que quería, lo Siempre que estás mirando esperaba? la cara de qué pone cuando lo abre, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ahí siempre se concitan esas dos emociones como antagónicas. Por un lado, siento nervios de ilusión, anticipación, "Jo, seguro que le va a encantar", pero por otro lado, "Ay, mira que si no le gusta, tengo aquí el ticket regalo", ¿no? Entonces, hay miedo también, pero cuando digo miedo, pensemos, me acuerdo hace poco, me llama la madre de un niño que iba a ir a un campamento de verano y le quería comprar un saco. Y entonces quería acertar, obviamente, ¿no? Y me llamaba preocupado. Oye, pues ¿qué saco le compro? Y yo, bueno, pues no sé, ¿a dónde van a ir? ¿A qué altitud? ¿Van a dormir fuera o dentro de una tienda o de un refugio? Entonces yo haciéndole preguntas, pues más o menos para recomendarle qué podría. Entonces, claro, esta persona cuando está haciendo el regalo tiene miedo. Miedo, pero en el sentido, no miedo de que ahí los demás van a pensar las demás madres, mi saco no es el mejor o el más caro o el más bonito. Normalmente, o por lo menos esta madre, no está pensando en si su saco es el más vistoso de todos. ¿Veis? Ese miedo está centrado en uno mismo. No, su miedo es totalmente distinto. El miedo es el miedo de a ver si le puedo ayudar a mi hijo a que no pase frío. Quiere acertar en ese sentido. Cuando tú estás comunicando en un gran auditorio, y así ahora enganchamos, ¿no?, con esta metáfora del regalo, si lo que te anima, si tu punto de partida es hacer un regalo a la audiencia, la emoción que a ti te anima es ayudar. Y va a haber dos emociones ahí encontradas. Por un lado, vas a tener la ilusión de poder compartir con la audiencia ese privilegio de hablarle a un grupo grande. Además, cuanto más grande, vamos a decir, es mayor el privilegio. Fíjate qué orgullo poder que 100 personas, 1000, las que sean, me dediquen ahora 20, 30 minutos de su tiempo. Eso es algo maravilloso. ¿Qué confianza tienen en mí? Por eso hay una emoción positiva de ilusión. Pero por otro lado, es lógico que haya una emoción negativa, si quieres, de miedo, de nervios. Claro que tiene que estar, porque si a mí alguien me dice que no tiene nervios, entonces lo que me está diciendo es que no le importa nada a la audiencia.
Si tú le estás haciendo un regalo a alguien, oye, y si tienes nervios de que igual no le guste, no, a mí me da igual, no, yo nervios ninguno. ¿Qué me estás diciendo? La persona no me importa nada. Una persona que me dice que no tiene nervios, a mí el subtexto es que la audiencia no me importa nada. Por eso ni me lo preparo ni nada. Yo voy aquí y algo pues totalmente rutinario, ¿no? Bueno, pues cuando tú tienes esos nervios de, ay, a ver, no, si no son los nervios de a ver si mi saco es el más bonito y el más caro y todo el mundo habla de mí, de lo bueno que es, sino que son a ver si mi hijo no pasa frío y entonces yo no estoy pendiente de si mi producto es el mejor, si mi charla es la mejor, si me evalúan como el mejor ponente, si no me quedo en blanco. No, si yo me preocupa a ver si les ayudo a resolver ese problema o si les acerco a ese objetivo que persiguen. Si esa es mi preocupación, el miedo desaparece. Oye, esto queda muy filosófico, queda muy zen, ¿vale? Pero muy bien y tiene un sustento importante y la verdad que es una clave fantástica, yo creo. Me ha gustado mucho, he aprendido mucho de ti en este ratito, en estos 50 minutos más o menos que llevamos compartiendo. Sé que te tienes que marchar, también tampoco podemos abusar de la paciencia de los oyentes, que llevamos ya casi, pues eso, una horita hablando. Y bueno, pues me ha encantado hablar contigo. Yo siempre me despido de estos episodios con una canción, ¿no? Por, bueno, pues darle un poquito de alegría al podcast. Así que te toca elegir la canción que te gustaría que pusiese como colofón, ¿no? del episodio de hoy. Bueno, pues Stairway to Heaven. A mí eso, vamos, no, de Led Zeppelin. Pues ya está, ahí la tenemos. Canción, tema maravilloso donde los haya. Hombre, pues por supuesto un clásico del rock sinfónico, ¿no? Bueno, tampoco tan sinfónico, que el Zeppelin era ya más hard metal. Eso ya. Bien. El sinfónico era más Pink Floyd, Dire Straits, sí. Estos. Pues oye, lo dejamos aquí, Gonzalo. Te agradezco mucho por tu ayuda a la hora de abordar este episodio de hoy. Si quieres mandarme, yo dejaré algunas notas bueno, esto lo subo a las plataformas de podcasting, iVoox, en Google Podcast, en todas estas, y luego también lo cuelgo en el blog de Axala, en www.axala.es. Si quieres luego mandarme algo adicional que tú consideres, yo encantado lo colgaré y también pondré un enlace a tus libros, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, David. Un placer esta conversación. Pues nada, igualmente a ver si algún día repetimos con este o con otra temática. Y de paso ya me despido de todos vosotros, oyentes queridos de Yo También Vendo a Empresa. Y recordar, bueno, que aquí estamos mes a mes intentando aportar valor al ámbito de las ventas B2B. Sin más, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. Ooh, it makes me wonder. Soon, if we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter. Don't be alone there. It's just a spring